San Juan 3, versículo 18. Adelante. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. En el capítulo 1 de Gálatas dice el versículo 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que el Señor agregue sus ricas bendiciones. Como cristianos que somos, meditemos en las siguientes preguntas. ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál de todas tiene la verdad? ¿Cómo reconocer una doctrina correcta? ¿Todas las iglesias cristianas contribuyen para la salvación? Recibiremos luz sobre estas preguntas en nuestra próxima serie de sermones. Hoy comenzamos a estudiar una serie titulada Los evangelios falsos del posmodernismo. Y son 4 temas y los subtítulos son los siguientes. El primer tema es Creyendo a mi manera. El segundo tema, el evangelio de la prosperidad. Tercer tema, el evangelio de la sensación. Cuarto tema, el evangelio de la intimidación. Muy bien, sobre nuestras preguntas iniciales, ¿cuál es la mejor iglesia? Esta es una pregunta que se hace cualquier cristiano que inicia, que va comenzando, que todavía está muy tierno y no sabe diferenciar, ya que al comienzo, cuando uno sale de las tinieblas y llega a la luz del evangelio, pues para una persona nueva en la fe, todas las iglesias son iguales, todos somos aleluyas, somos los hermanos, y si hay por ahí algún pensamiento negativo, pues todos son fanáticos o todos están locos. Entonces, la mayoría de cristianos nuevos piensa que todas las iglesias son iguales, pero a la medida en que vamos avanzando en el cristianismo, nos damos cuenta que hay muchos errores, en algunas hay pecados. Empezamos a darnos cuenta que no todo es santidad entre los cristianos y empieza uno a descubrir lo que no quiere uno descubrir, pero a fin de cuentas lo descubre. Entonces es cuando estas preguntas empiezan a tener sentido para los cristianos. Bueno, ¿y pues cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál de todas tiene la verdad? Esta es una pregunta que hace mucho el católico. Los católicos, cuando se les llega a demostrar que su doctrina está equivocada por medio de la Biblia y por medio de otros argumentos, entonces ellos se preguntan, ¿pero cuál de tantas iglesias tiene la verdad? Otros también se preguntan, ¿cómo es que puedo identificar o reconocer que una doctrina está correcta? Porque muchos extienden su dedo y dicen, los mormones están mal, los testigos de Jehová están mal, los luteranos están mal, los evangélicos, la cuadrangular
etcétera, están mal. ¿Cómo reconocer una doctrina correcta? ¿Y acaso todas las iglesias cristianas contribuyen para la salvación? ¿Qué respuesta daríamos? Si decimos que sí, entonces da lo mismo ir a cualquiera. A fin de cuentas, todas contribuyen para la salvación. Si decimos que no, entonces ¿a qué vamos? ¿Cuál sería la respuesta a cada una de estas preguntas? ¿Habrá manera de responder satisfactoriamente a cada una de estas preguntas? En el desarrollo de estos temas próximos vamos a averiguarlo. Para el tema de hoy, que es Creyendo a mi manera, que viene a ser un prefacio, el tema de hoy, viene a ser un prefacio para los próximos 3 temas, vamos a estudiar exhaustivamente lo que es el versículo de Efesios 2:8. Y vamos a tener que ser muy concisos en las definiciones de las palabras de este versículo. ¿Qué cristiano no conoce Efesios 2:8? ¿Qué predicador no ha citado este versículo en temas de salvación? Pienso yo que después de San Juan 3:16 y Romanos 10:9, Efesios 2:8 es uno de los versos más citados para el tema de salvación. Son textos de oro. San Juan 3:16 se cita mucho para el pecador, pero Efesios 2:8 se cita para los iniciados en el cristianismo. Entonces, es lamentable que muchos no sepan lo que dice Efesios 2:8. Vamos a leerlo para... Quizás usted lo recuerde, ahorita que lo lea, lo ubique y diga, pues sí, lo había leído, pero no sabía que era Efesios 2:8. ¿Por qué no hablas claro, pastor? ¿Ya tenemos Efesios 2:8? Todos juntos repitan, o léanlo primero, todos juntos. Adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este es un golpe, un espadazo fuerte sobre la doctrina del catolicismo, quien enseña que para alcanzar la salvación, la persona se la tiene que ganar por medio de sacrificios, mandas, veladoras, indulgencias, rosarios, buenas obras. Y este versículo nos dice lo contrario a esa enseñanza. Entonces, si usted va a evangelizar a una persona con esas creencias, tiene que explicarle con amor que no puede el hombre hacer nada para alcanzar su salvación y de que todo lo que le enseñe que él tiene que hacer para ser salvo, pues aunque lo haga, nada de eso le ayudará a alcanzar la salvación. No por obras. Dice el siguiente versículo, verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que hagamos, sino por lo que ya hizo Cristo. Muy bien. Encontramos 4 palabras fundamentales que forman el mensaje de este versículo. 4 palabras fundamentales. Y es gracia, salvación, fe y don de Dios. Repito, gracia, salvación, fe y don de Dios son las 4 palabras fundamentales del mensaje de este versículo. Veamos el significado conciso y real de cada una de estas palabras. Gracia, favor inmerecido. Solo estoy dando un significado conciso. Salvación, el fin de la obra redentora de Jesucristo. Fe, creer.
don, regalo. Estas son las 4 palabras que fundamentan el mensaje del versículo y estos son los significados de esas 4 palabras. Gracia, favor inmerecido. Salvación, el fin de la obra redentora. Y estoy hablando de la palabra fin no como término, sino como lo que se persigue. ¿Con qué fin decimos se hace esto? La salvación es el fin de la obra redentora de Jesucristo. Fe, creer y don, regalo. Como se da cuenta, estamos en las vocales, no estamos ni en el ABC. Todos repitan, gracia, favor inmerecido. Gracia, favor inmerecido. Salvación, el fin de la obra redentora de Jesucristo. Salvación, el fin de la obra redentora de Jesucristo. Fe, creer. Don, regalo. Ok. En base a estos significados, la paráfrasis de Efesios 2:8 sería la siguiente. Pongan atención. Voy a dar la paráfrasis, no voy a dar el significado literal, porque por un favor que Dios nos hizo sin merecerlo, alcanzamos la salvación y la alcanzamos por medio de creer en el Evangelio. Y esta capacidad de creer no es nuestra, sino que vino de Dios. Esta ya sería la traducción, parafraseando, agregándole algunos elementos más para hacerla más entendible. Este es el mensaje de Efesios 2:8. Lo repito, porque por un favor que Dios nos hizo antes, sin merecerlo, alcanzamos la salvación. Y la alcanzamos por medio de creer en el Evangelio. Y esta capacidad de creer no es nuestra, sino que vino de Dios. Más sencillo, porque estamos traduciendo cada una de estas 4 palabras. ¿Alguien la retuvo? Repiten después de mí. Porque por un favor que Dios nos hizo, sin merecerlo. Repitan, sin merecerlo. ¿Qué es eso? Gracia. Porque por gracia. Entonces, porque por un favor que Dios nos hizo sin merecerlo, repitan, alcanzamos la salvación. Ahí ya sería, porque por gracia sois salvos. Porque por un favor que Dios nos hizo sin merecerlo, alcanzamos la salvación. Y la alcanzamos por medio de creer en el Evangelio. Repitan. Y la alcanzamos por medio de creer en el Evangelio. Eso sería por fe, por medio de la fe. La alcanzamos por creer en el Evangelio. Y por último, y esta capacidad de creer no es nuestra. Repitan, y esta capacidad de creer no es nuestra, sino que vino de Dios. Y esta capacidad de creer no es nuestra, sino que vino de Dios. ¿Ahí de qué estamos hablando? De un don que no es nuestro. Esa fe no la producimos nosotros, Dios la puso en nuestros corazones. Es un don de Dios. Hasta aquí podríamos concluir que obtener la salvación es demasiado sencillo. Todo viene de Dios. Es su gracia. ¿Estamos de acuerdo? Es su gracia, es su obra redentora y es su don. Entonces, ¿qué tuve que hacer? ¿Aún Dios me dio la capacidad de creer? ¿Qué tuve que hacer? Primero dice que por un favor inmerecido, no me lo gané. No es, yo te hago esto aquí en la tierra, Señor, y tú me das algo a cambio. No.
No merecía el favor, me lo hizo. ¿Qué si mi hermana Karen pensara seguir estudiando y ella necesita 10,000 pesos para tramitar lo de su escuela, inscripción, los libros, y no siendo ella nada mío en cuanto a familia, simplemente se los doy? ¿A cambio de qué, hermano? De nada, ahí está. Pero no he hecho nada, ya sé, no te los mereces, te los doy, eso es gracia. ¿Qué hizo usted para que Dios le diera lo que le dio? Nada, eso es gracia. Pero la salvación, esa sí nos la ganamos, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién contradice al pastor? ¿No nos ganamos la salvación? Su obra redentora, Él la hizo sin pedirnos nada a cambio. Sí. La salvación es la obra redentora o el fin de la obra redentora de Jesucristo. Pero también tenemos ahora el creer. Ahora sí. ¿Cuántos sí se dispusieron a creer? Una mano nada más. Solo alguien quiere salvarse. A ver, ¿cuántos se dispusieron a creer? 2 manos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mentirosos. ¿Tú te dispusiste a creer o te regalaron la capacidad de creer? ¿El hombre no busca a Dios? Nadie viene a mí, dice Jesús, si no le fuere dado del Padre, si no fuere dada la orden de arriba. Dios da la orden, entonces Él permite que se acomoden ciertas circunstancias para yo escuchar la palabra, pero el escuchar no es suficiente porque muchos han escuchado y se han ido. Pero cuando nos sentamos a escuchar por primera vez, Dios me dio ese don de la fe, esa capacidad de creer lo que ese hombre extraño en el púlpito estaba hablando. Él estaba diciendo cosas raras que yo no entendí, pero algo me hizo confiar, creer en aquello que se habló. Ese es el don de Dios. Y no de vosotros, pues es don de Dios. Así es que ¿cuántos están de acuerdo que la salvación es muy sencilla? Hasta donde vamos, concluimos que la salvación es demasiado sencilla porque Dios hace todo. Dios logró la salvación. Y Dios me hace un favor, te voy a salvar. Y no es algo que te merezcas, te voy a salvar. Y te voy a dar con qué puedas alcanzar ese favor que te doy. Hasta ahí todo lo hace Dios, pero cuando hablamos de salvación, allí no concluye todo. Si hablamos de creer, allí no concluye todo, porque aunado a este tema, vamos a agregar una serie de advertencias que nos da la Biblia sobre a quién creerle y cómo creerle. Para que pueda ser el prefacio nuestro estudio de los siguientes 3 temas, vamos a considerar esta serie de advertencias sobre a quién creerle y cómo creerle. Dios me da la capacidad de creer en Él. Dios me da la capacidad de creer en su palabra. Dios me da la capacidad de creer en su amor, en su obra redentora, en su persona, en su poder. Dios me da esa capacidad. Pero, ¿cómo lo creo y a quién le creo? Repito, ¿cómo le creo y a quién le creo es responsabilidad mía? Veamos diferentes advertencias que hay en la Biblia sobre cómo creer y a quién creerle. Vamos a tomar 4 entre muchas que hay. La primera advertencia dice: amados, no creáis a todo espíritu. Vamos a 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus
si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo acomodaríamos esta escritura en este análisis tan sencillo que estamos haciendo? Si tenemos la responsabilidad de ver cómo creo y a quién le creo, ahora Juan nos dice, cuidado con las señales sobrenaturales, espíritus que se mueven en el cristianismo. ¿Cuántos de ustedes creen en los milagros? No sé si hay algún testigo de Jehová, ellos no creen, pero ¿cuántos de ustedes creen que hay milagros en el cristianismo? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos creen en la sanidad del cuerpo por medio de la oración? Bueno, aquí entra la primera advertencia. Ustedes que levantaron la mano es a quien Juan se dirige. No crean a todo espíritu. Pero es que algo lo liberó, eso fue frente a mí, yo lo vi. Bueno, Dios me dio esa capacidad de creer en lo sobrenatural. Yo no voy a decir, es telepatía, todo eso es un truco mental, las personas no se curan, eso es falso. No, sí lo creo, pero la advertencia dice, no creas a cualquier señal, cualquier espíritu sobrenatural que se mueva, prueba aquello que se está moviendo ahí. Por falta de esta regla tan sencilla, hablando de iglesias aquí en la Ciudad de México, Monte María está a reventar. Porque no prueban los espíritus, simplemente creen. Es que Dios es un sanador. Sí, amén, yo también creo eso. Es que Dios hace milagros, Dios levanta a los muertos. También yo creo eso. Pero entonces, ¿por qué no nos vamos para allá? Porque hay que probar. Cada espíritu que se mueve en una iglesia tiene que ser probado. Cada espíritu que se mueve en el cristianismo tiene que ser probado. Es mi responsabilidad. ¿En qué creo? ¿Y a quién le creo? Por eso dice, probad. No creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus ungiendo a muchos falsos profetas. Así es que todos los creyentes tienen esta primera advertencia. Probad los espíritus. Si usted viene y se siente en esta iglesia solo porque los cantos se le hicieron bonitos, porque las hermanas se ven bonitas con su cabello largo, usted escogió su iglesia equivocadamente. Si usted ya tiene años como cristiano, debe de sentarse en esta iglesia y discernir todo lo que se mueve. La enseñanza, los diáconos, cómo se relacionan los cristianos entre nosotros. Tenemos que probar espíritus. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y hay eso en el cristianismo? No. Conozco infinidad de cristianos de las denominaciones y del mensaje de la hora que escogen su iglesia porque les gusta. No es un asunto de discernimiento, es un asunto de gustos, un asunto de atractivo. Pues a mí me gustó la iglesia, yo no le vi nada malo. ¿Y el tema de la advertencia? ¿Alaban a Dios? ¿Me van siguiendo? ¿Van comprendiendo? Como una vez, o en tal vez no una, dos, tres ocasiones los he querido despertar. ¿Qué si yo estoy mal? ¿Qué si la doctrina que tenemos aquí está mal? ¿Sabe qué es lo que pasa con estos branhamitas que siguen a William Branham sin poner por obra estas escrituras? Hallamos una iglesia del mensaje, aquí se habla del profeta, punto. No importa que el Espíritu Santo no se esté moviendo ahí. Ahí se lee del profeta, tienen la foto del profeta, está la columna de fuego, tienen la pirámide, ahí me quedo. No, probad los espíritus. Eres responsable. Prueba los espíritus. ¿Alaban a Dios? La segunda advertencia es examinarlo todo. Versículos sencillos, cortos, pero contundentes. Primera de Tesalonicenses
5, 21. Adelante. Entonces, volvemos a la responsabilidad de qué es lo que creemos. ¿Cuántos creen en la Biblia? Levanten la mano, sin miedo, los que creen en la Biblia. Para ti es la advertencia. Cuando llegas a una iglesia y el predicador saca su Biblia y empieza a dar su sermón, no dice la Biblia que nos traguemos todo lo que sale del púlpito. No te puedes comer todo lo que se habla. El mandamiento es examínalo todo. Y tal vez esto puede oírse hasta como una herejía para algunos. ¿Cómo si está saliendo del púlpito? ¿Y quién te dice que el púlpito está libre de influencias? ¿Quién te enseña eso? Es una mentira. Que este lugar es sagrado en cierto sentido y desde cierto ángulo, pero este es el lugar más peleado en las iglesias. Porque si un demonio se posesiona del púlpito, asegura esa congregación para el infierno. Así es que la responsabilidad no es sentarse, escuchar el sermón, ya cumplí, y que Dios juzgue al pastor. No es mi responsabilidad, estás equivocado. La enseñanza que se da la tienes que examinar e implícitamente tenemos que llegar a la lógica conclusión que le examinas a la luz de las mismas escrituras. Examinadlo todo. ¿Y qué es lo que vas a retener nada más? Lo bueno nada más. Examinen al pastor, examinen su enseñanza, examinen todo, revisen todo y no se traguen cualquier cosa solo por el hecho que alguien les diga que es un predicador, un apóstol, un evangelista. Nuestra responsabilidad es examinarlo. ¿Alaban a Dios? Si sentamos a 10 ateos, esa gente que odia el cristianismo, que busca a toda costa destruir la imagen de Jesucristo, y yo les digo, examínenlo. ¿Por qué habríamos de asustarnos? Si un ateo nos puede convencer y demostrar que el cristianismo está mal, ¿nos haría un favor? ¿Cuántos de ustedes quieren estar equivocados? Si el cristianismo está mal, ¿por qué nos vamos a asustar? Yo le digo ahorita, porque estas grabaciones van al internet, y lo digo en las cápsulas, si el cristianismo está mal, que me hagan el favor de demostrarlo y me ayudan. ¿Para qué desperdiciar mi vida en algo que esté equivocado? No tenemos por qué asustarnos. Ay, no, pastor, no vaya a traer un día uno de estos, nos va a confundir. Pues si usted no está bien parado, bien plantado en su fe, sí lo va a confundir. Y qué bueno que lo sacudan, para que descubra que no sabe ni en qué cree ni por qué lo cree. Nada más, hermanos, el hermano Branham, aleluya. Hermanos, un profeta, gloria a Dios. Hermano, bendito el Señor. Examinen lo que creen. Todos parejos. Examinen mis sermones. Examinen los sermones de William Branham. Si usted un día va a otra iglesia, ¿yo por qué tengo que asustarme? Examine lo que escuchó allá. Es lo que dice aquí la Biblia. Examinad. ¿Alaban a Dios? Vamos a la segunda advertencia. Tercera, perdón. Probad a los que se dicen ser predicadores. Esa es la tercera advertencia. Probar a los que se dicen ser predicadores. Apocalipsis, capítulo 2. Tomamos el ejemplo de la primera iglesia apostólica del primer siglo, donde se les felicita
en esta carta, porque esta fue una carta que llega a Asia Menor y dice allí en la ciudad de Éfeso, cuando se lee, este es el reconocimiento: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es tu deber ver cómo crees y ver a quién le crees. Probar al pastor, probar al apóstol, probar al ministro que sube al púlpito. Pruébenlos. Y hay varias formas, pero ahorita voy a hablar más concretamente de la predicación. Si pasa el predicador y dice, esto es así, ¿me lo puede demostrar, hermano? Y todavía algo más comprometedor, ¿me puede convencer? Usted lo citó. Yo tengo toda la disposición de creer la Biblia, pero me gustaría que me diera algunos 2 o 3 pasajes más y una explicación que me convenza. Porque si usted es predicador y está haciendo tal afirmación, quiero que la sostenga y que lo convenza, porque si no lo haces, está tu alma de por medio. Dios ya no te hace responsable por creer o no creer, te dio el don, sino te hace responsable a quién le crees. Así que si usted un día se va de esta iglesia y encuentra otra iglesia, prueba al predicador. O si usted viera la cantidad de correos que yo recibo sobre, hermano, ¿qué hago con mi doctrina? Nos enseñan esto y a mí no me cuadra. Sálgase. A mí no me importa que la persona ande de iglesia en iglesia. Está de por medio su destino. Y ahorita que cerremos el tema se dará cuenta que a Dios no le va a importar el sentimentalismo. Sálgase. Si usted encuentra, yo se los he dicho en otras ocasiones, si usted encuentra otra iglesia con una mejor doctrina que esto, ¿qué les he dicho? Vayan ya. Vayan, cambien de pastor. Si el pastor no cubre sus necesidades, si no llena ese hueco, si no responde a sus inquietudes, cambie de pastor. Nosotros aquí mismo le podemos recomendar otro y decir, bueno, sabemos de tal hermano y tal hermano allá, probablemente en él puede encontrar lo que no encontró aquí. Nosotros no somos una iglesia proselitista, que los queremos retener aquí, no se vayan, ténganos piedad, los necesitamos. Si hay algo que le va a ayudar a asegurar su salvación, nosotros los apoyamos. ¿Alaban a Dios? Amén. Así es que esta es la tercera advertencia. Probad a los que se dicen ser predicadores. Esta iglesia, ¿cómo halló a los que se decían ser ahí predicadores? ¿Cómo los halló? Dice ahí el verso 2. Mentirosos. Y de eso están llenos los púlpitos, incluyendo iglesias del mensaje. Nada más para que vean los absurdos a donde estos que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser pastores, llevan a su congregación. Apenas esta semana respondí un correo de 2 hermanos que me escribieron. Ellos ya estaban cansados del pastor porque pues les hizo la vida muy difícil, así que ellos se salieron de la iglesia, iban a empezar a formar su iglesia y el pastor les dijo, no puede haber 2 iglesias del mensaje en una misma ciudad, eso está mal. Así es que los tenía amarrados, ellos querían empezar sus propias reuniones, pero el pastor dijo que no podían tener 2 iglesias del mensaje en una misma ciudad. Y yo le escribí a este hermano y digo, ¿de dónde sacó el pastor tal herejía? Por el contrario,
Si lo que necesitamos es que se abran más lugares que prediquen el Evangelio. Pero esto es lo que se está enseñando y esto es lo que muchos están tragando. ¿Por causa de qué? No probarlos. Por no probarlos. Cuarta advertencia. Cualquiera que le añade o le quite a la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto debería de poner a temblar a todo cristiano. No le puedo, como predicador, ni tú como cristiano, quitar a lo que dice la Biblia ni añadir a lo que dice la Biblia. Volvemos al tema de William Branham. ¿Y qué si es un falso profeta? ¿Pero qué si no lo es? Ya le quitaron ellos. ¿Se da cuenta que esto no es un asunto de opiniones? No es un tema de perspectivas. No se trata de un qué te parece o tú qué piensas. Si no podemos quitarle al libro ni añadirle al libro, más nos conviene saber que nuestra doctrina tiene exactamente lo que dice la Biblia y no más de lo que dice la Biblia ni menos de lo que dice la Biblia. Es por eso que yo defiendo en mis cápsulas la simiente de la serpiente. Porque cada predicador ignorante, que no entiendo a aquellos que salieron del seminario, francamente no los entiendo, y se han atrevido a decir que el pecado del adulterio no está en la Biblia. Yo tengo 3 cápsulas y tengo varias invitaciones que les he hecho a debatir. Entonces, ¿en qué fundamentas lo que crees? Si el pecado del adulterio, de que Eva tuvo un adulterio con la serpiente, no está en la Biblia, le estamos añadiendo. Pero si sí está, le están quitando. Por eso, tienes que ver cómo lo crees y a quién le crees. ¿Alaban a Dios? No vas a poder salir a flote si eres un flojo para leer. ¿Cómo vas a poder constatar la doctrina o diferenciar la doctrina verdadera de la falsa si no has estudiado lo que crees? ¿Tú crees que una mujer debe de dejarse crecer el cabello o se lo puede cortar y no hay ningún problema? ¿Cuál es tu postura? La tuya, no lo que dice aquí las hermanas, no lo que tú crees. Pues creo que sí se lo debe dejar crecer, porque no sé bien qué escritora sea, pero dice que el cabello de la mujer es su velo. Por eso creo que sí debe dejárselo crecer. Correcto, eso es lo que se necesita. Solo, yo creo esto porque yo lo he leído en la Biblia. Tal vez como dijo nuestra hermana, honestamente, no sé en dónde esté, pero lo he leído. Y por cuanto ahí está la Biblia, yo lo creo. Que va a aparecer otra mujer rebelde, eso no fue para nosotros, eso fue para los corintios. Ahora me quiere quitar el verso y se los quiere dejar nada más a los de Corintio. Pues no sé, tal vez me oiga muy avaricioso, pero yo quiero lo de los corintios también. Yo quiero eso que le dio el Señor a los corintios, lo quiero para mi iglesia. ¿Alaban a Dios? ¿Están carburando? Cada una de estas escrituras
están poniendo una responsabilidad muy grande de examinar minuciosamente mi creencia y la persona quien me está guiando. Por eso, si hay alguien que va por delante al infierno en una congregación que se va a perder, es el predicador. Ese es el primero. Y después de él, toda su iglesia. Por eso yo felicito más a los que andan de iglesia en iglesia que los que se quedan en una sola iglesia y pues ya lo que nos toque, ya ni modo. ¿Cómo ni modo? A buscar, claro está, si examinaste, si estuviste revisando la creencia, porque cambiarnos por cambiarnos, eso sí no lo apruebo. Si esos hermanos que andan buscando experiencias nuevas, a ver qué se siente acá, a ver cuántos son acá, a ver cómo está el coro de esta iglesia. No, eso sí no. No estamos hablando concretamente del Evangelio. Creer el Evangelio, creer a quien predica el Evangelio. Porque a pesar de que Dios me dio la capacidad de creer, aún así puedo ser engañado por alguien que ya está engañado. ¿Quién le dio a usted la capacidad de creer? A ver, levante la mano, quien Dios le dio esa capacidad. Bien. Fue Dios quien lo ayudó a creer. Dios. ¿Cree que pueda ser engañado? Claro. Puedo ser engañado por alguien que ya está engañado. Según de Timoteo 3. Vamos a leer del versículo 8. En adelante. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pregunto, iglesia, por favor, paren las antenas. Es su destino. ¿Estos hombres tienen fe o no tienen fe? Sí tienen fe, pero es gente reprobada en cuanto a esa fe. Sí la tienen, pero están reprobados. Y ahorita se va a hacer más evidente en la medida que avancemos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ambas cosas. Ellos, hombres que son réprobos en cuanto a la fe, vea la analogía que da Pablo, como Janes y Jambres, dos hombres que en la época de Moisés trajo señales, ellos también traían señales. Así de igual forma hay predicadores, también hay predicadores réprobos en cuanto a la fe, que no solo están engañando, sino que ellos fueron engañados. Por lo tanto, esto va a continuar con los predicadores que son engañados, pero para que continúe engañando o que ellos sigan engañando a otros, depende de usted. Y aquí incluyo a mi iglesia para que no diga, pobrecitos los de allá afuera.
Así que tenemos dos grupos de personas que se irán al infierno. Los que no creen, porque leímos San Juan 3:18. El que no cree es condenado. De hecho, ya ha sido condenado. El que no cree. Después ya más adelante hablaré qué podía hacer él si Dios no le dio la capacidad. Hay una explicación sensata a eso. Tenemos dos grupos de personas que se irán al infierno. Los que decidieron no creer y los que sí creyeron, pero creyeron de una manera ingenua. Esto es que no pusieron cuidado en ninguna de las advertencias y surge aquí una paradoja. Teniendo cada cristiano la Biblia en sus manos, ¿cómo nos podemos explicar este fenómeno? ¿Cómo podemos explicarnos el fenómeno que con una Biblia en la mano fueron engañados? Esto tendría sentido si pensamos en los cristianos del oscurantismo. En el siglo XIV tiene sentido, porque en el siglo XIV la iglesia no tenía Biblia. Por eso se conoce como la época del oscurantismo. Fue en esa época cuando viene la Reforma y se empieza a traducir la Biblia a la lengua vernácula. Esto es, deja de ser la Biblia leída en las misas en latín, porque así se leía, y se traduce una de las primeras Biblias traducidas que le dio el mundo al pueblo, estos predicadores o traductores al pueblo, fue la de Martín Lutero, la Biblia traducida al alemán. También se tradujo la Biblia al castellano en ese mismo siglo, que es nuestras versiones de Casiodoro de Reina. William Tyndale, usted recuerda, también traduce la Biblia al inglés, la versión del Rey Jacobo. Entonces, si ellos todavía no tenían la Biblia, tiene un poco de lógica entender que fueron engañados. Pero usted, levante su Biblia. Y unos hasta con Biblia de letra grande. A ver, explíqueme este fenómeno. ¿Cómo es posible que el diablo se va a llevar a cristianos al infierno teniendo la Biblia en la mano? ¿Cómo es posible? Es inaceptable, hermanos. Pero yo tengo 3 explicaciones. ¿Sí puedo dárselas o se quieren ir a comer? Yo sé que tienen hambre, en la radio tienen hambre, pero es importante. Quiero ver cuántas almas le arrebato al diablo. Tranquilos. 3 explicaciones, porque con todo y Biblia el diablo ha hecho de las suyas y ha engañado a predicadores y ha utilizado a los predicadores para engañar a los cristianos. La primera explicación, la relevancia de la sinceridad. Segunda explicación, la ignorancia de la Biblia o ignorancia bíblica. Y tercera explicación, lo sobrenatural por encima de la palabra divina. Estas son las 3 explicaciones porque el diablo, con todo y Biblia, pasa por encima del cristiano, le pisa la nariz y todavía lo toma de la mano y se lo lleva al infierno, con todo y la Biblia. Y para ustedes, lectores de folletos que se dicen ser predicadores, pasa frente a tu folleto de William Branham y te agarra de las orejas y te jala al infierno. Ahí están estas 3 explicaciones. Pero para poder entrar en detalle, porque vamos apenas, ahorita si usted dice, ay, qué bueno, ya acabó, no, se las estoy citando apenas, ahorita las voy a explicar. Repitan, la relevancia de la sinceridad. Una vez más,
La ignorancia bíblica. Lo sobrenatural por encima de la palabra divina. Estas tres explicaciones nos dicen por qué con todo y Biblia el diablo engaña al predicador y utiliza al predicador para engañar al cristiano. Primero, la relevancia de la sinceridad. En esta época se le da más importancia a ser sincero, a examinar las Escrituras. ¿Usted ha oído esa frase? De hecho, el hermano Branham lo predica en varios de sus sermones. Cuando el cristiano dice, es que yo sinceramente quiero. Otros usan muletillas como, es que Dios sabe que yo sí quiero, hermano. Entonces, enfatizan mucho en la sinceridad de su corazón. Es que si yo quiero, a mí me gustaría, es que Dios me conoce. Pero lamento darte la mala noticia, que no hay ningún crédito, no hay ningún premio, no hay ninguna recompensa para el que quiera, por muy sincero que sea. Por el contrario, Jesús dice en Lucas 14, muchos querrán pasar por la puerta angosta y no podrán. Así es que el enfatizar la sinceridad que tú tienes en tu corazón de querer hacer las cosas no te ayuda ni siquiera un gramo cuando hablamos temas de recompensas. Te pueden ayudar a mantenerte en el camino un tiempo, pero que tú digas, Dios va a tomar en cuenta mi sinceridad, no. Dios va a tomar en cuenta tu victoria. Hermano, es que Dios sabe que yo no quiero andar en el mundo. Pues Dios no va a tomar en cuenta que tú quieres estar en su camino y no en el mundo. Dios va a tomar en cuenta que venzas el mundo y permanezcas en él. Así es que la sinceridad no es relevante cuando hablamos de salvación del Evangelio y de librarnos de los falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos pastores. ¿No es por sinceridad? Porque si yo soy un falso predicador, y por muy sincero que seas, tu sinceridad no te va a abrir los ojos para detectarme como un falso. ¿Qué te va a ayudar si yo soy falso? Hermano Luis. Correcto, aleluya. Te va a ayudar si tú me pruebas, si me vas siguiendo de cerca. Pastor, usted dijo así, demuéstrelo. Pastor, en tal culto usted enseñó esto, pruébelo por favor, porque si no toda la iglesia nos estamos comiendo aquello. Pruébelo. Eso te va a ayudar a detectar si soy falso, ¿no? Pero es que yo soy sincero. Eso no es relevante aquí. Que le han dado relevancia, que tú mismo le das mucha fuerza a lo que tú quieres y sientes, nada de eso te va a ayudar. Así es que qué bueno, qué bueno. ¿Tú quieres servir a Dios? Qué bueno. Eso es bueno, pero no te ayuda en nada. Absolutamente nada. Querer no ayuda. ¿Qué dicen las promesas de los vencedores? Lo hemos aprendido muchas veces. El que venciere recibirá esto, el que venciere, no el que quisiere, el que sea sincero. Segundo, ignorancia bíblica, ya lo mencioné en el desarrollo del tema. No vas a poder examinarlo si no conoces tu Biblia. Hay muchos cristianos, ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a remarcar, que no han leído su Biblia completa a pesar de que tienen 5 años de cristianos. No han leído su Biblia completa. Y voy de nuevo con los lectores de folletos. Hacen un lado la Biblia y solo leyendo los sermones del hermano Branham. Yo les he dicho que usted tiene que tomar la literatura del profeta y también leer su Biblia. Usted no puede sustituir la Biblia por la lectura del hermano Branham. Porque si no conoce la Biblia,
pues y peor tantito, y si no conoce tampoco el mensaje, como tenemos tantos predicadores del mensaje que dicen, y dijo el profeta, mentirosos, el hermano Branham no dijo nada. Como está el hermano ya partió con el Señor, por eso se lo cuelgan. Si estuviera vivo, él diría, yo no dije, yo no hice. Como ocurrió en una ocasión que estando vivo el hermano Branham, a un predicador se le ocurrió decir, el hermano Branham y yo nos fuimos de ayuno 40 días. El profeta cuando lee la noticia dice, yo lo más que he ayunado son 3 días. Él estaba vivo, pudo desmentir a aquel hombre, pero ahorita no puede desmentir a tantos que hablan en su nombre. Pero el pueblo es culpable. ¿Por qué causa, hermano? Por su ignorancia bíblica. No conocen la Biblia, les van a tragar cualquier fierro. Tercero, lo sobrenatural por encima de la palabra divina. Vamos con las iglesias carismáticas. Le dan más importancia a los dones, a los milagros, a las sensaciones, a las manifestaciones, luces, calores, desmayos, temblorina. Todo eso tiene más importancia que lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo no van a ser engañados? Así cualquiera se va al infierno, hermano. Yo estuve en Monterrey antes de ser cristiano, cuando ya el Espíritu Santo empezaba a llamar en mi corazón. Estuve en un evento en la Plaza Monumental de Monterrey, donde un sacerdote con el don de sanidad, llamado Emiliano Tardif, en plena predicación, él tenía allí en la plataforma, tenía una Virgen de Guadalupe grande, como del piso hasta aquí, de esta altura. Y él estaba ahí discerniendo, igual que el profeta, nombres y lugares de personas. Yo lo vi. Fue la primera vez que el Espíritu Santo atrapó mi atención. Y el sacerdote se paraba así y decía, arriba hay una persona que viene del estado de Guanajuato, tiene esta enfermedad. Y el hombre se levantaba. Y ahí en la plataforma, el sacerdote oró y se levantó una señora de la silla de ruedas. ¿Usted quiere decir que no hay milagros fuera de la verdad, fuera de la sana doctrina? Usted está equivocado por su ignorancia bíblica, no sabe lo que está afirmando. Pero ellos le dan más importancia a lo sobrenatural, lo ponen por encima de lo que dice la Biblia. Cuando los milagros, la sanidad, las manifestaciones sobrenaturales no dan vida eterna. Lo que da vida eterna es el pan de vida, la palabra de Dios. Entonces, mientras estos cristianos sigan dándole mayor importancia a lo sobrenatural, con mucha razón se van a ir al infierno. Preparo mi cierre. No se ponga así. Voy a terminar. Advertencia final. Si no atendemos a todas estas enseñanzas como advertencia, nuestro destino será trágico. Mateo 15, por favor. ¿Alaban a Dios? Mateo 15, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, refiriéndose al Señor Jesús, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sentido común. No se va a ir solo el ciego guía al hoyo, sino el ciego que se dejó guiar por el ciego. Y otra vez para despertarlos. Si yo estoy mal y mi doctrina está equivocada, tú te vas conmigo al infierno. No me voy yo solo.
¿Qué pretendes? ¿Qué? Ya nos estás confundiendo. No, pretendo que vayas a tu casa y revises todo lo que he predicado. Que abras la Biblia y lo compares. A ver si toda la doctrina que sale de esta iglesia está basada en la Biblia o está basada en interpretaciones de hombres. ¿Alaban a Dios? Póngase de pie. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, el tema de hoy solo es un prefacio. Permite que prepare las mentes, principalmente antes que el corazón, las mentes de tu pueblo. Permite, Señor, que prepare el discernimiento sobre lo que hemos creído y cómo lo hemos creído. Señor, tanto cristiano arriado como ganado se mueven en la misma dirección que el hombre que va adelante se mueve. Señor, nosotros no somos ganado. Nos has dado la capacidad de discernir, pensar, analizar, comparar. Y está escrito en tu palabra: escudriñen, revisen. Señor, este tema ciertamente hace falta en las iglesias del mensaje, pero hace mucho más falta en las denominaciones. Y siendo que tú me has dado ministerio, aún para las iglesias evangélicas que no han recibido este mensaje, estoy seguro que les ayudará. Aún así, Señor, ayuda a pensar a la audiencia invisible y a la audiencia visible, que no solamente oigan, sino que examinen, que comparen, que revisen. Esta es la única manera en que muchos falsos pastores serán quitados del púlpito. Muchos falsos predicadores serán retirados. Dale valor a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tal vez a alguno le vaya a cruzar por su mente el por qué no aclarar de las diferentes afirmaciones que se hizo o se hicieron. ¿Por qué no aclarar? Bueno, díganos ya la verdad, ¿es usted un falso o no? Investigue, que le conste, que cuando le digan a usted allá afuera, no, ahí donde estás yendo te están engañando. No, ya desperté. Ya verifiqué la doctrina, ya revisé cada enseñanza y está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Alaban al Señor?